Armonizando tu ser con la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Jeremías, leyendo el análisis que se hizo a los capítulos de este libro. En el capítulo 35 habla del ejemplo de los recabitas. El capítulo 36 habla de el rollo quemado, los sufrimientos de Jeremías. El capítulo 37 se decía consulta a Jeremías en el pozo. Por el capítulo 36 al 44 podría llamarse los sufrimientos de Jeremías. Nos dice lo que fue la suerte del profeta durante los sitios de 598, 587 y después de la destrucción de la ciudad. Son las últimas horas del reino de Judá. Los acontecimientos contados brevemente en el final del segundo libro de los Reyes revisten aquí una significación nueva porque alguien lo vive con mucha lucidez. En medio de la masa que sufre sin comprender, Jeremías sabe cuáles son los designios de Dios. Este pueblo que no cree ni obedece a Yahvé debe perder sus ilusiones materiales para que los mejores de sus hijos ascendan a una fe más profunda. Sin embargo, Jeremías es quebrantado por el desastre de su pueblo. Después de sufrir por culpa de ellos, sufre con ellos y pasa a ser la figura del Salvador sufrido. Baruch, hijo de Nería, era secretario, capítulo 36-26, algo como canciller del rey. También fue secretario de Jeremías y posiblemente redactó estos capítulos. Los del rollo quemado se ubica en el primer bloqueo. Recordemos que en este tiempo se escribía sobre una tira de pergamino, o sea, cuero de oveja que se enrollaba. Se decía tiene cierto respeto a Jeremías. En realidad es prisionero de sus oficiales. Aquí como en la pasión de Jesús, los gobernantes no dirigen, sino que siguen la corriente mayoritaria. Jeremías lo consideran como si fuera un traidor. Qué extraña la actitud de Jeremías durante esta guerra en que los judíos defienden hasta la muerte su independencia. Jeremías acusa a su pueblo y no a los caldeos, en los que ve solamente el instrumento de Dios. Jeremías aconseja rendirse y someterse al poder extranjero. Incluso invita a los judíos desterrados de que cooperen a la prosperidad de sus vencedores. Y no podemos decir que fueron falta o errores del profeta, ya que su actitud es inseparable de su mensaje. Dos consideraciones aclaran la posición de Jeremías. Por una parte, los nacionalistas judíos no saben lo que Dios quiere hacer con Israel en el futuro. Ven solamente derrota y esclavitud y prefieren luchar hasta la muerte. En cambio, Jeremías conoce el porvenir extraordinario que Yahvé reserva a Israel. Israel porta en sí la esperanza
esperanza del mundo venidero y, por tanto, no debe desaparecer en una lucha sin esperanza. Por otra parte, los jefes judíos solamente se fijan en la apariencia de la libertad y del patriotismo. Todos le parece perdido si se someten a una autoridad extranjera. Al contrario, Jeremías se fija en lo interior del hombre. Ser judío es mantener los ideales y las razones de vivir de Israel. Ser libre es servir solo a Yahvé. Por eso le importa muchísimo que sus compatriotas no se dejen contaminar con los dioses y los valores falsos de los caldeos. En comparación, someterse al yugo de un dueño caldeo le parece de menor importancia. Además, Jeremías comparte la idea que se expresan especialmente en el libro de los Jueces. Si Israel mantiene su fe y observa la ley de Yahvé, más o menos tarde recobrará su independencia y volverá a su tierra. En términos modernos, la actitud de Jeremías contiene dos enseñanzas. No empeñarse en luchar por causas o instituciones que ya no corresponden a un mundo que pasó por cambio irreversible y en el que Dios nos llama a una misión diferente. Saber que la verdadera independencia de un pueblo es su independencia moral y cultural. Lo más grave para él sería que sus hijos, deslumbrados por un modo de vivir extranjero, sacrifiquen sus valores morales tradicionales o que adopten servilmente normas y métodos de desarrollo que le impongan de afuera. En el capítulo 37 habla de que se decía consulta a Jeremías y Jeremías en el pozo, y en el capítulo 39 habla de la caída de Jerusalén, suerte de Jeremías. El capítulo 39, recompensa de Dios a Admelech. En el capítulo 40, Godolia, gobernador. Los caldeos, en el capítulo 40, habla de que han hecho de Judá una provincia de su imperio. Establece como gobernador de esta a un judío, Godolia, perteneciente a la familia de Safán, que siempre favoreció a Jeremías. El partido de la resistencia lo asesina y con ello consigue solamente una nueva disposición de los judíos. En los capítulos 42 al 44 nos muestra por última vez a Jeremías peleando con los de su pueblo. Al profeta no le escucha más un partido que el otro. Tanto los partidarios de la resistencia a los caldeos como los de la sumisión actúan según sus propios deseos y se niegan a obedecer a Yahvé. Por el capítulo 41, reacción contra Ismael. En el capítulo 42, la huida a Egipto. Y en el capítulo 43, Jeremías anuncia la invasión de Egipto. El capítulo 44, la última advertencia de Jeremías.
El capítulo 45, palabra de consuelo para Baruch. En el capítulo 46 habla de contra Egipto, profecía contra las naciones extranjeras, y Nabucodonosor invade a Egipto. En el capítulo 46 se desglosa en Jeremías, como en otros profetas, se leen profecía contra las naciones extranjeras. Los profetas vivieron en un tiempo bien determinado y su misión fue sembrar una nueva raza de hombres más lúcidos, más responsables, más interiorizados de fe en un mundo que se iba desmoronando. Las civilizaciones prestigiosas de Egipto y Babilonia tenían encargadas a las personas y no les permitían descubrir nuevos valores. El particularismo de los pueblos pequeños lo lleva a desaparecer. No era solamente Israel el que debía pasar por la muerte, sino todos ellos, pero solamente Israel resucitaría para un destino más grande. Es bueno saber que muchos de esos oráculos de Jeremías son en realidad poesías populares que se hicieron después que dicho pueblo vecino fueron humillados o destruidos y se introdujeron posteriormente en los libros de los profetas. Algunos de estos se encuentran casi idénticas en otros libros proféticos. En el capítulo 47 habla contra los filisteos y contra Moab. También explica en el capítulo 49 contra los amonitas y contra las ciudades sirias, contra las tribus árabes, y en el 50 habla de la caída de Babilonia y liberación de Israel. En este capítulo 50 y 51 contienen los oráculos contra Babilonia. Son varios discursos que se desarrollan en torno a la caída de Babilonia y la vuelta de los desterrados. Yo te usé como un martillo, capítulo 51-20. Un siglo antes, Isaías veía en Asur la vara con que Dios castiga a las naciones, pero Asur fue destruido por Babilonia. Esta fue entonces el martillo con que Yahvé golpeaba las naciones y las destruía. También Babilonia, después de cumplir ciegamente la voluntad de Dios contra Judá, corre a su caída. 50 años más tarde será destruida por los persas. Jeremías nos invita a no temblar ante las grandes potencias del mundo de hoy. Naciones grandes han surgido para echar abajo una cristiandad aburguesada y adormecida. Las revoluciones y persecuciones han derribado las frágiles construcciones en que confiaban los cristianos. Pero ante la generación siguiente aparece otro gigante que supera al primero, mientras la iglesia, aparentemente despojada, más pobre, se levanta con fuerzas nuevas. Al terminar la lectura de Jeremías, podemos pasar al capítulo 40 de Isaías. El pequeño país de Judá volverá a vivir, pero los grandes imperios, Asiria, Babilonia, no dejarán sino ruina. Y vemos en el capítulo 51 que habla de que el Señor
contra Babilonia, el martillo de Yahvé y el libro arrojado al Éufrates y la toma de Jerusalén. En el libro de Jeremías narra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 52 toda la trayectoria que sufrió el pueblo de Dios por el destierro que tuvo a Babilonia. Viene a continuación la orden que dio Jeremías a Seraías, hijo de Nería, al partir junto a Sedecías, rey de Judá, a Babilonia el 4º año de su reinado. Seraías era el mayordomo de viaje. Entonces Jeremías había reunido en un libro todas las profecías que había escrito respecto de Babilonia para anunciar todo el mal que caería sobre ella. Y Jeremías dio esta orden a Seraías: cuando llegue a Babilonia, cuida de leer en voz alta todo esto y agrega: Yahvé, tú has declarado respecto a este lugar que será destruido de manera que nadie lo vuelva a habitar y que quede arruinado para siempre. Terminado de leer el libro, lo atará a una piedra y lo tirará al Éufrates, diciendo: así se hundirá Babilonia y nunca se levantará de la ruina que yo traigo sobre ella. 21 años tenía Sedecías cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Admital y era hija de Jeremías de Libna. Se portó mal a los ojos de Yahvé, tal como se había portado Joaquín. Todo lo que le pasó a Jerusalén y a Judá fue porque Yahvé se había enojado tanto con ellos que acabó por echarlo de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. El año 9 del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes del año, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército a atacar a Jerusalén. Instaló su campamento frente a la ciudad y la rodeó de trincheras. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reino de Sedecías. El día 9 del 4º mes, cuando el hambre reinaba en la ciudad y la población no tenía ya nada más que comer, se abrió un hoyo en el muro de la ciudad. El rey y todos los combatientes salieron de noche y escaparon de la ciudad por el camino de la puerta que está entre las dos murallas y que está cerca del parque del rey. Los caldeos rodeaban la ciudad y tomaron el camino del valle del Jordán. Pero las tropas caldeas persiguieron al rey y alcanzaron a Sedecías en los llanos de Jericó, donde todos sus soldados, dejándolo solo, huyeron. Tomaron preso al rey y lo llevaron a la presencia del rey de Babilonia, que estaba en Riblat, en tierra de Hamat, el cual lo sometió a juicio.
en Riblat mandó degollar a los hijos de Sedecía ante sus propios ojos, y lo mismo hizo con todos los jefes de Judá. Luego le sacó los ojos a Sedecía y lo amarró con cadenas de bronce. Después el rey de Babilonia se lo llevó a Babilonia, donde lo tuvo prisionero hasta el día de su muerte. El día 10 del quinto mes era el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzaradán, comandante de la guardia, y unos de los acompañantes más cercanos del rey de Babilonia, hizo su entrada en Jerusalén, incendió el templo de Yahvé, el palacio real y toda la casa de Jerusalén. Las tropas caldeas que mandaba el comandante de la guardia demolieron todas las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán, comandante de la guardia, desterró el resto de la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a los pocos artesanos que aún había. Pero Nebuzaradán, comandante de la guardia, dejó una parte de la gente pobres del país como vinateros y labraderos. Los caldeos hicieron pedazo la columna de bronce de la casa de Yahvé, las basas redondas y el mar de bronce que había en la casa de Yahvé, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Tomaron también los ceniceros, las palas, los cuchillos, las copas para rociar, las cucharas, en una palabra, todos los objetos de bronce que se utilizaban en el templo. El comandante de la guardia tomó además las vasijas, los vaseros, los jarros, los ceniceros, los candelabros, los tazones y los platos para los sacrificios, todo de oro y de plata. En cuanto a las dos columnas al mar, a las 12 bueyes de bronce que estaban debajo del mar, y a las basas redondas que el rey Salomón había mandado fabricar para la casa de Yahvé, no se pudo calcular lo que pesaba el bronce de todos estos objetos. Cada una de las dos columnas tenía 18 codos de alto, 12 de circunferencia y 4 dedos de grosor, y eran huecas por dentro. Encima tenían un capitel de bronce de 5 codos de altura, rodeado totalmente por un trenzados con granadas, todo de bronces. Ambas columnas eran iguales. Había 96 granadas de relieve en torno de ella, y habían 100 granadas alrededor del trenzado. El comandante de la guardia tomó prisionero al sumo sacerdote Seraya, a su vicario Sofonías y a los 3 guardianes del templo. Entre los ciudadanos hizo apresar a un oficial del palacio que mandaba a los soldados, a 7 familiares del rey que fueron encontrados en la ciudad, al secretario del jefe del ejército encargado del reclutamiento
y a 70 personas de condición que se hallaban en la ciudad. Nebuzaradán, comandante de la guardia, los mantuvo detenidos y los llevó al rey de Babilonia que estaba en Riblat, quien los mandó matar en Riblat, en la región de Hamás. Entonces fue desterrado Judá lejos de su tierra. Este es el número de las personas que desterró Nabucodonosor en el año séptimo, 3023 judíos. En el año 18 de Nabucodonosor fueron sacadas de Jerusalén 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradán, comandante de la guardia, mandó al destierro 745 judíos, lo que da un total de 4.600 personas. Pero en el año 37 del destierro de Joaquín, rey de Judá, el día 25 del 12º mes, Elvin-Merodach, rey de Babilonia, durante el primer año de reinado, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló amigablemente y le concedió un trato superior al de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y en adelante se sentó a comer en la mesa del rey. Su mantenimiento fue siempre asegurado por el rey de Babilonia, día a día hasta su muerte, mientras vivió. Hermanos, el libro de Jeremías, en su análisis a los capítulos que forman este libro, habla de todo el historial que vivió Jeremías en aquel tiempo, cuando en la antigüedad los reyes que gobernaron la tierra hacían lo contrario a la voluntad de Dios Padre. De manera que la palabra de Dios habla a cada uno de nosotros en una forma directa y personal, ayer, hoy y siempre. Los sucesos que han venido pasando por la salvación de las almas a través de la historia del libro de la Biblia, que compone alrededor de 1200 páginas y que por libro nos recuenta a cada uno de nosotros que Dios Padre habla ayer, hoy, siempre y hablará para que su plan salvístico se cumpla, que todos seamos salvos, de manera que Jesucristo no vino en vano a la tierra, vino para que recordáramos que como ayer en el Antiguo Testamento, hoy en el Nuevo Testamento y por siempre, sus brazos están abiertos para cualquiera de nosotros que decida volverse a Dios Padre, amarlo y obedecer sus reglas y sus mandamientos, guiado de la mano de Jesucristo, con la fuerza y la dirección del Espíritu Santo, y para el bien y gloria y honra de Dios Padre omnipotente, para nuestro propio bien y el de su prójimo. Ayer, hoy, siempre la palabra de Dios es el camino, la verdad y la vida en Jesucristo, que se ofreció voluntariamente a una muerte en cruz. Y qué muerte tan sufrida, no por el sufrimiento de su cuerpo, porque Él es Dios, sino porque el peso del pecado de cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo fue sangrentada y fue sufrido y fue con dolor. El precio de cada uno de nosotros es caro y alto y no tenemos cómo pagar esa ofrenda
que ese Cordero gratuitamente se ofreció. Ayer, hoy, siempre, a través de la palabra de Dios, somos educados, somos guiados y podemos tener una mejor relación con Dios Padre. Te invito a leer la Biblia de tu preferencia, a escudriñar las Escrituras, a tener una relación más personal y más directa con Dios Padre, a dejarte guiar de la mano de Jesús y a no alejarte de la luz del Espíritu Santo.